Artefactos de la Segunda Guerra Mundial, encontrados en las profundidades del mar, valles vacíos, tierras de cultivo y zonas pantanosas. Proporcionar constantemente información valiosa sobre el delicado periodo de la historia de la humanidad. Estos objetos guardan secretos incalculables de la guerra, del cual son testigos mudos del engaño y la pérdida. Únase a nosotros mientras lo llevamos a través de los 15 hallazgos y descubrimientos más increíbles de la era de la Segunda Guerra Mundial. Número 15. En Groenlandia abundaba la base tóxica. Imagínese años después de la guerra. No puedes acceder a buena comida y agua, lo que te recuerda constantemente la Guerra Fría. Aunque todo lo que escuchaste fueron historias porque no existías, este es exactamente el caso en Groenlandia. La base tóxica sirve como un sombrío recordatorio de la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, especialmente para la gente que vive en Groenlandia. Durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar un acontecimiento histórico significativo en Groenlandia. Eso ha dejado impactos ambientales duraderos. La base tóxica abandonada se refiere a los restos de una base militar estadounidense, establecido en Groenlandia durante la guerra. Fue un acuerdo militar entre Dinamarca y Estados Unidos. Esta base sirvió como parte clave de la estrategia de defensa contra posibles ataques nazis en la región ártica. Después de la guerra, los estadounidenses abandonaron la base en 1947 y nunca miraron atrás, dejando atrás diversos materiales peligrosos, incluidos bidones de combustible, productos químicos y desechos. Desde entonces, estas sustancias tóxicas, destinadas a apoyar el esfuerzo militar, han contaminado el medio ambiente local, planteando graves riesgos tanto para el ecosistema como para la salud del pueblo groenlandés. Los estadounidenses nunca limpiaron la base debido al supuesto acuerdo con Dinamarca. Esto ha planteado graves problemas económicos y peligrosos para los pescadores, cazadores y todos los que se van a otras 30 regiones donde se encuentran esas bases. Se han realizado esfuerzos para abordar este problema con varias iniciativas de limpieza destinadas a mitigar el daño ambiental causado por las fugas en la base abandonada. Estas iniciativas implican la eliminación adecuada de residuos tóxicos, así como medidas para prevenir una mayor contaminación. El legado de la base tóxica abandonada en Groenlandia sirve como recordatorio de las consecuencias ambientales que pueden surgir de las actividades en tiempos de guerra. Subraya la importancia de las operaciones militares responsables y la necesidad de realizar esfuerzos integrales de limpieza posconflicto, salvaguardar tanto el medio ambiente como el bienestar de las comunidades locales. Número 14. La Sala de Ámbar. Era una cámara exquisita adornada con paneles de ámbar, pan de oro y espejos. Fue una obra maestra histórica que ganó fama internacional. Construido originalmente en el siglo XVIII en el Palacio de Catalina del zar Koya-Salo, cerca de San Petersburgo, Rusia, era famoso por su opulenta belleza y su intrincada artesanía. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas alemanas avanzaron hacia la Unión Soviética, la Sala de Ámbar se convirtió en un objetivo de interés. En septiembre de 1941, las tropas alemanas capturaron el palacio y posteriormente desmantelaron la Sala de Ámbar, con la intención de transportarla a Königsburg, Alemania, ahora Kaliningrad, Rusia. Los paneles de la habitación fueron embalados y transportados cuidadosamente, pero el caos continuo de la guerra provocó confusión y finalmente la pérdida de la Sala de Ámbar. Durante años se han hecho esfuerzos para localizar la Sala de Ámbar después de la guerra, pero su paradero sigue siendo un misterio. Circularon varias teorías. Algunas sugerían que había sido destruida durante los bombardeos aliados, mientras que otras creían que podría haber sido ocultada por los alemanes. El gobierno soviético inició un ambicioso proyecto para reconstruir una réplica de la Sala Ámbar, utilizando fotografías históricas, descripciones y elementos de diseño originales. Los artesanos trabajaron incansablemente para recrear la obra maestra perdida. En 2003, el proyecto se completó y se dio a conocer al público. Esto ocurrió casi 60 años después de su desaparición, y sigue siendo un testimonio de la resiliencia del arte y el patrimonio cultural ante los conflictos y las pérdidas. La historia de la Sala de Ámbar durante la Segunda Guerra Mundial es una historia de intriga, misterio y significado histórico, simbolizando el impacto de la guerra en los tesoros culturales y la determinación de preservarlos y restaurarlos. Sirve como recordatorio del valor de preservar el arte y el patrimonio, incluso en medio de la agitación global. Número 13. El Ejército Fantasma.
Este es uno de los sistemas de defensa más inteligentes de la historia de las guerras. ¿A quién se le habría ocurrido alguna vez imaginar ilustraciones en los campos de batalla? Esta imagen muestra la imagen perfecta del tanque blindado. El ejército fantasma de la Segunda Guerra Mundial es una de las unidades más intrigantes y poco convencionales de la historia militar. Concebido como una operación táctica de engaño, este grupo ultrasecreto formaba parte de las tropas especiales del Cuartel General 23, encargadas de crear ilusiones en los campos de batalla de Europa, confundir y engañar al enemigo. Está compuesto por artistas, diseñadores, ingenieros y otras mentes creativas. El ejército fantasma empleó una combinación de técnicas de engaño visual y auditivo. Fabricaron objetos como tanques inflables, camiones y artillería, creando la ilusión de una fuerza mucho mayor y formidable. Los efectos de sonido imitaban el movimiento de tropas y vehículos que se utilizaban para realzar la ilusión. Estos elementos señuelo estaban ubicados estratégicamente para desviar la atención de los movimientos y objetivos reales de las tropas. El ejército fantasma jugó un papel vital en operaciones críticas como la Operación Fortaleza, cuyo objetivo era engañar a las fuerzas alemanas sobre la ubicación y el momento de la invasión aliada de Normandía. Al simular concentraciones y movimientos de tropas falsos, la unidad logró desviar la atención del enemigo de los lugares de aterrizaje reales, lo que contribuyó en gran medida al éxito de la guerra. A pesar del impacto significativo que tuvieron en el resultado de la guerra, el papel del ejército fantasma permaneció secreto durante décadas después del final de la guerra. No fue hasta la década de 1990 que su historia salió a la luz, arrojando luz sobre sus notables contribuciones al engaño militar. La idea del ejército fantasma muestra el poder del pensamiento creativo y el ingenio frente a la adversidad. Su capacidad para aprovechar el arte y la innovación para manipular el campo de batalla demuestra la naturaleza multifacética de la guerra y el papel fundamental que pueden desempeñar las tácticas no convencionales para lograr la victoria. Si alguna vez hubiera alguna guerra mundial en el futuro, dentro de 1000 años, ¿crees que esta táctica funcionará? Número 12. El hundimiento del Bismarck. El hundimiento del Bismarck durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una de las batallas navales más emblemáticas de la historia. El Bismarck fue un acorazado alemán, el más grande y poderoso de su época. Conocido por su imponente tamaño y su avanzada tecnología, era un símbolo del poder naval de la Alemania nazi. En mayo de 1941, el Bismarck y el príncipe Eugen emprendieron una misión con el nombre en código Operación Rhein-Übung para interrumpir el transporte marítimo aliado en el Atlántico Norte. La Marina Real Británica consideró al Bismarck una amenaza importante para sus operaciones marítimas y desplegó una fuerza considerable para neutralizarlo. Después de intensas batallas navales, el Bismarck sufrió daños críticos y su timón se atascó, lo que le impidió gobernar con eficacia. El momento decisivo llegó cuando aviones británicos del HMS Ark Royal torpedearon al Bismarck, debilitando aún más sus defensas. Perseguido por los buques de guerra británicos, el destino del Bismarck estaba echado. El 20 de mayo, 741 barcos británicos se enfrentaron al paralizado Bismarck en una batalla final. Abrumado por una potencia de fuego superior, el Bismarck se hundió bajo las olas, llevando consigo a la mayor parte de su tripulación. El hundimiento marcó un importante punto de inflexión en la batalla del Atlántico, ya que impulsó la moral aliada y redujo la amenaza inmediata planteada por las fuerzas navales alemanas. El hundimiento del Bismarck puso de relieve la vulnerabilidad incluso de los acorazados más formidables y mostró la importancia del poder aéreo naval y los esfuerzos coordinados en la guerra moderna. El legado del evento perdura como un recordatorio de los sacrificios realizados durante la Segunda Guerra Mundial y el papel fundamental que desempeñaron las batallas navales en la configuración del curso del conflicto. Número 11. Búnker de la Führer de Hitler. El búnker del Führer de Hitler, un complejo de edificios subterráneos situado debajo de la Cancillería del Reich en Berlín, jugó un papel fundamental en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El búnker fue diseñado para servir como cuartel general seguro para Adolf Hitler y su círculo íntimo. Constaba de múltiples cámaras que incluían viviendas, oficinas, una sala de conferencias y un sistema de filtración de aire para proteger contra ataques de gas. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia Berlín a principios de 1945, Hitler se refugió en el búnker y rara vez se aventuró a salir a la superficie en este ambiente claustrofóbico.
Realizó sesiones informativas militares, tomó decisiones críticas e incluso se casó con Eva Braun. El búnker también fue testigo de tensas discusiones entre funcionarios de alto rango que mostraron el deterioro de la situación del régimen nazi. En abril de 1945, cuando las tropas soviéticas rodeaban Berlín, la situación se volvió cada vez más grave a medida que las fuerzas aliadas se acercaban. La salud de Hitler se deterioró y se negó a abandonar el búnker, prefiriendo la muerte a la captura. El 30 de abril de 1945, los historiadores sugieren que se suicidó junto a su esposa, Ava Braun. Posteriormente, los soviéticos destruyeron el complejo de búnkeres en 1947 y su ubicación exacta permaneció oculta durante décadas. El Führerbunker es un símbolo de los últimos días del régimen nazi y de los dramáticos acontecimientos que se desarrollaron en sus profundidades. Sigue siendo un sitio histórico, aunque escondido debajo de un aparcamiento en el Berlín actual. El búnker sirve como recordatorio de los horrores de la guerra y las consecuencias del totalitarismo, un sombrío testimonio del fin de una era oscura en la historia de la humanidad. Número 10. Descubrimiento del águila nazi. La gran águila de los nazis. Este emblema es un símbolo del poder y dominio del régimen nazi. Sirve como un artefacto inquietante que habla de los horrores de esa época. El águila, una parte destacada de las insignias nazis, era una representación de sus ambiciones militaristas y autoritarias. Encontrar un emblema de este tipo bajo las olas invoca una sensación de inquietud y reflexión, destacando las profundidades a las que se había hundido la ideología nazi. Uno de estos artefactos fue encontrado por una empresa en 2006. Fue tomada y exhibida en Montevideo brevemente, antes de que Alemania protestara contra la exhibición. Este artefacto es solo uno de muchos que tal vez nunca se encuentre. Número 9. Tanque anfibio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de tanques anfibios jugó un papel importante en la mejora de las capacidades tácticas de las Fuerzas Armadas. Estos tanques especializados fueron diseñados para funcionar sin problemas, tanto en tierra como en agua, y resultaron vitales para asaltos y cruces de ríos. Presentaba un casco impermeabilizado y un sistema de propulsión que le permitía atravesar cuerpos de agua mientras mantenía su preparación para el combate. Las capacidades anfibias del tanque proporcionaron a las fuerzas alemanas mayor movilidad y sorpresa durante los cruces de ríos, tomando a los enemigos con la guardia baja, aunque los aliados también tenían sus propios tanques anfibios, como el Sherman Duplex Drive, utilizado durante el desembarco de Normandía. Pero este tanque era único ya que utilizaba una pantalla de lona y hélices para flotar, lo que le permitía desplegarse desde una embarcación de desembarco en el mar y llegar a la costa. Los tanques anfibios utilizados durante la guerra demostraron la importancia de la versatilidad en la guerra, permitiendo a los ejércitos adaptarse a diversos terrenos y tácticas. Su contribución a los exitosos asaltos anfibios y cruces de ríos los convirtió en un activo valioso en el complejo y cambiante campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Número 8. Las máquinas Enigma. La máquina Enigma fue una de las ventajas que tuvo Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate no poder comunicarte bien porque temes que tus enemigos obtengan toda tu información. Este dispositivo criptográfico fue el uso perfecto. Las máquinas permitieron a los alemanes enviar mensajes aparentemente seguros, ya que se creía que el cifrado era irrompible. Debido a la inmensa cantidad de configuraciones posibles desarrolladas en la década de 1920, las máquinas Enigma se parecían a máquinas de escribir y empleaban un intrincado sistema de rotores, cableado y tableros de enchufes para realizar sustituciones y transposiciones complejas en letras. Pero no duró mucho, ya que un equipo de descifradores de códigos en Bletchley Park trabajó incansablemente para descifrar el código Enigma. Sus esfuerzos llevaron a la creación de Bomb Bay, un dispositivo electromecánico diseñado para probar sistemáticamente posibles configuraciones de Enigma y encontrar la clave de cifrado diaria. Este avance permitió a los aliados descifrar las comunicaciones alemanas interceptadas, proporcionando información crucial sobre los movimientos y planes del enemigo. El éxito de los descifradores de códigos al descifrar los mensajes cifrados de Enigma afectó significativamente el resultado de la guerra. La información obtenida de los mensajes descifrados ayudó a las fuerzas aliadas a anticipar las acciones alemanas, contribuyendo a las victorias en batallas clave como la Batalla del Atlántico.
La historia de las máquinas Enigma muestra el poder de la criptografía y el descifrado de códigos para dar forma a los acontecimientos históricos. Destaca la intersección de la innovación tecnológica, los esfuerzos de inteligencia y el papel fundamental de la colaboración entre matemáticos, ingenieros y analistas. El legado de las máquinas Enigma sigue influyendo en la criptografía moderna y en la importancia de proteger la información confidencial en un mundo cada vez más digital. Número 7. El archivo Bad Harrelson. ¿Alguna vez pensaste que se conmemoraba a aquellos que perecieron y sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguna vez las familias separadas encontraron un cierre? Aquí es donde entran en juego los archivos de Bad Harrelson, oficialmente conocido como Servicio Internacional de Búsqueda. El archivo Bad Harrelson es un depósito esencial de documentación relacionada con las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Los archivos están ubicados en Bad Harrelson, Alemania. Con una extensa colección de documentos, el Servicio Internacional de Búsqueda sirve como fuente crucial de evidencia histórica y lugar de recuerdo. Los archivos albergan un enorme volumen de registros, incluidas listas de prisioneros, documentos de campos de concentración, registros de trabajos forzados, archivos de personas desplazadas y más. Estos materiales brindan información sobre las vidas de las víctimas, los sobrevivientes y los perpetradores durante uno de los períodos más oscuros de la historia de la humanidad. Al preservar estos registros, los archivos de Bad Harrelson contribuyen a comprender la escala y el alcance de los crímenes nazis y desempeñan un papel vital en la conmemoración de los millones que sufrieron y perecieron. El archivo no es solo un depósito de documentos, sino que también facilita la investigación, la educación y el recuerdo. Los académicos, historiadores y personas que buscan descubrir historias familiares confían en los archivos para obtener una comprensión más profunda de las experiencias de sus antepasados durante la guerra. Además, los archivos de Bad Harrelson han desempeñado un papel decisivo a la hora de proporcionar pruebas para procedimientos judiciales relacionados con crímenes de guerra y reclamaciones de restitución. Los documentos aquí conservados se han utilizado en juicios contra criminales de guerra, así como para respaldar reclamaciones de reparación y restitución. La accesibilidad de los archivos y la cooperación con organismos legales han contribuido a que se haga justicia por algunos de los crímenes más atroces cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años, los archivos han adoptado la tecnología digital para mejorar la accesibilidad. Los esfuerzos de digitalización han permitido a los investigadores y al público acceder a documentos de forma remota, lo que facilita la exploración de registros históricos de todo el mundo. Esta iniciativa ha ampliado el alcance de la misión educativa y conmemorativa del archivo. En esencia, los archivos de Bad Harrelson son un testimonio de la importancia de recordar los momentos más oscuros de la historia. Al preservar meticulosamente documentos que dan testimonio de los horrores del pasado, los archivos honran a las víctimas, garantizan que la verdad no se olvide y proporcionan recursos fundamentales para la investigación, la educación y la justicia. Por curiosidad, ¿te gustaría rastrear tu linaje familiar desde la Guerra Fría a través de los archivos? Número 6. Los restos de submarinos. Los restos de submarinos hundidos de la Segunda Guerra Mundial sirven como inquietantes recordatorios de la intensa guerra naval que se desarrolló bajo las olas durante el conflicto. Estas reliquias sumergidas dan testimonio de la importancia estratégica de la guerra submarina y de los tremendos sacrificios realizados por ambos bandos. Los submarinos, que es la abreviatura de Unterseeboot, fueron submarinos alemanes utilizados con efectos devastadores en la batalla del Atlántico. Apuntaron principalmente a convoyes de suministros aliados, con el objetivo de interrumpir el flujo de recursos esenciales para el esfuerzo bélico. La ofensiva de los submarinos alcanzó su punto máximo en 1942, lo que representó una grave amenaza para la capacidad de los aliados de mantener sus fuerzas en Europa. A lo largo de los años se han descubierto numerosos restos de submarinos hundidos, esparcidos por el Océano Atlántico y otros mares, que sirvieron de hogar a erizos de mar y otras criaturas marinas. Algunos restos de naufragios se encuentran relativamente intactos, mientras que otros sufren graves daños debido a cargas de profundidad, torpedos o colisiones. Estos restos de naufragios brindan información histórica invaluable, arrojando luz sobre el diseño, el armamento y las condiciones de guerra del submarino.
Los restos de los barcos son también tumbas de los marineros que perecieron en ellos. Estos restos de naufragios sirven como monumentos solemnes que nos recuerdan el costo humano de la guerra. Los marineros de submarinos se enfrentaron a duras condiciones, desde viviendas estrechas hasta la amenaza constante de ataques y cargas de profundidad. Explorar estos pecios puede evocar un sentimiento de empatía por los submarinistas, que navegaron en aguas traicioneras, bajo constante peligro. Preservar y estudiar los restos de submarinos hundidos tiene un significado tanto histórico como ético. Proporcionan a los historiadores información valiosa sobre las estrategias de guerra naval y los avances tecnológicos de la época. Estos restos de naufragios deben ser tratados con respeto y sensibilidad, dada su condición de tumbas de guerra. Las medidas de conservación adecuadas garantizan que estos pecios sigan enseñándonos sobre el pasado, al tiempo que honran la memoria de quienes lucharon y murieron a bordo. Explorar estos pecios ofrece una idea de los desafíos que enfrentan los submarinistas y el impacto de sus acciones en el curso de la historia. Al descubrir estas reliquias, debemos recordar los sacrificios realizados y las vidas perdidas durante esos años tumultuosos. Ahora es el momento de la elección de suscriptores de hoy. La imagen aquí muestra un ataúd de metal encontrado en un bosque pantanoso. Por la inscripción en negrita, parece ser del régimen nazi. En su interior hay un cuerpo muerto pero no descompuesto de alguien que se parece a Adolf Hitler. Pero esta imagen parece inventada porque los historiadores tienen diferentes especificaciones sobre cómo murió realmente Hitler y dónde se escondió su cuerpo. Más aún, este cuerpo parece intacto para un núcleo de hace unos 100 años. ¿Qué especulaciones has oído sobre la gran caída de Adolf Hitler? Infórmenos en la sección para comentarios. Número 5. Oro Yamashita. El oro de Yamashita se refiere al supuesto tesoro escondido acumulado por las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial bajo el mando del general Tomoyuki Yamashita. Se dice que el tesoro se originó a partir del saqueo de territorios ocupados en todo el sudeste asiático, y su existencia ha provocado intriga y controversia durante décadas. Según la tradición popular, el tesoro incluye lingotes de oro, gemas preciosas, obras de arte y otros objetos de valor, y se estima que su valor oscila entre miles de millones y billones de dólares. Los supuestos escondites del tesoro varían desde túneles subterráneos hasta lugares remotos, lo que aumenta el misterio que lo rodea. La búsqueda del oro de Yamashita ha inspirado numerosas expediciones, buscadores de tesoros y teorías de conspiración. A pesar de grandes esfuerzos, no se ha encontrado ninguna evidencia definitiva de la existencia del tesoro. Algunos afirman que el tesoro fue recuperado por varias partes a lo largo de los años, mientras que otros argumentan que podría haber sido utilizado para financiar la reconstrucción japonesa de posguerra. La historia del oro de Yamashita se ha perpetuado en libros, películas y documentales, lo que ha contribuido a su atractivo perdurable. Sin embargo, los historiadores se muestran escépticos debido a la falta de fuentes creíbles y pruebas concretas. Además, la ausencia de registros oficiales japoneses que documenten una horda de tesoros tan vasta arroja dudas sobre su existencia. El oro de Yamashita sigue siendo un capítulo intrigante pero enigmático en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Aunque resulta tentador, la falta de pruebas sólidas ha llevado a muchos expertos a ver el tesoro más como un mito que una realidad. Sin embargo, la historia continúa capturando la imaginación de aquellos fascinados por la idea de las riquezas ocultas en tiempos de guerra. Número 4. El mortero perdido. Mientras trabajaba en el campo, un anciano granjero notó un metal oxidado de aspecto extraño. Después de observar, sin cogerlo, recordó inmediatamente dónde lo había visto. Rápidamente alertó a las autoridades. Vinieron y evaluaron a todos, incluido el anciano granjero. Las personas que no entendían lo que estaba sucediendo escucharon desde lejos un ruido muy fuerte, atronador, con fuego y salpicaduras sucias. Lo que acaban de presenciar de primera mano fue la explosión de una bomba olvidada durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre de esa bomba es mortero, pero los historiadores registraron alguna como el mortero perdido. El mortero perdido de la Segunda Guerra Mundial es una reliquia conmovedora de una era abandonada en medio del caos y el conflicto. Esta arma simboliza tanto el poder destructivo como las historias humanas entretejidas en la historia. Abandonados en los campos de batalla, escondidos en búnkeres olvidados o sumergidos en los paisajes que fueron testigos de la furia de la guerra, estos morteros sirven como testigos silenciosos del coraje,
el sacrificio y el sufrimiento soportados tanto por soldados como por civiles. Cada mortero perdido lleva el peso del pasado, evocando recuerdos de batallas libradas y vidas cambiadas para siempre. A medida que pasa el tiempo, estos artefactos se convierten en portales a una época en la que el mundo estaba sumido en la agitación global. Nos recuerdan los horrores de la guerra y al mismo tiempo nos incitan a reflexionar sobre la importancia de la paz y la diplomacia. Redescubrir un mortero perdido nos conecta con el pasado, fomenta un sentido de continuidad histórica y nos recuerda las lecciones que debemos prestar atención para evitar repetir los errores del pasado. El número 3. Los restos del USS Indianapolis. El USS Indianapolis fue un episodio trágico durante la Segunda Guerra Mundial, marcado por el hundimiento del barco y la terrible experiencia de su tripulación. Después de entregar componentes cruciales para la bomba atómica Little Boy a la isla de Tinian en el Pacífico, en julio de 1945, el barco fue rodeado por un submarino japonés. El ataque fue repentino y el barco se hundió en 12 minutos. Más de 800 marineros quedaron a la deriva en las aguas infestadas de tiburones del Océano Pacífico, sin botes salvavidas ni equipo de supervivencia adecuado, con pocos chalecos salvavidas y sin dispositivos de comunicación. La tripulación enfrentó deshidratación, exposición y la amenaza constante de ataques de tiburones. Después de 4 días, un avión patrulla de rutina divisó a los supervivientes y procedió a su rescate. Pero, trágicamente, solo unos 300 de los miembros originales de la tripulación fueron sacados con vida del agua. El desastre del USS Indianapolis sigue siendo uno de los peores desastres navales de la historia y expone los desafíos de las operaciones de comunicación y rescate durante tiempos de guerra. El incidente también planteó dudas sobre la responsabilidad de los comandantes del barco, lo que provocó investigaciones y debates sobre los procedimientos navales. La historia del USS Indianapolis, como cualquier otro desastre, sirve como un sombrío recordatorio de los sacrificios realizados por los militares durante la Segunda Guerra Mundial y las duras realidades de la guerra en el mar. ¿Qué crees que es más mortífero, la tierra, el cielo o el mar? Número 2. Un avión de ataque perdido. Hubo innumerables peleas aéreas durante la Segunda Guerra Mundial que resultaron en la pérdida de varios aviones de ataque, pero este avión de ataque perdido al que nos referimos es la misteriosa desaparición del vuelo 19, un grupo de 5 torpederos TBM Avenger de la Marina de los EE-UU. El 5 de diciembre de 1945, los aviones despegaron de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale para una misión de entrenamiento de rutina conocida como problema de navegación. Sin embargo, el vuelo encontró problemas de navegación y de comunicación, lo que finalmente los llevó a perderse en el Triángulo de las Bermudas. A pesar de los intentos de guiar a los pilotos a un lugar seguro, los aviones nunca regresaron. Un avión de rescate enviado para buscar el vuelo 19 también desapareció sin dejar rastro. Este incidente alimentó especulaciones y teorías sobre las supuestas actividades místicas y paranormales del Triángulo de las Bermudas. La desaparición del vuelo 19 puso de relieve los desafíos de navegación y comunicación que se enfrentaban durante esa época y sigue siendo un conmovedor recordatorio de los peligros que enfrentaba el personal militar durante la Segunda Guerra Mundial. La naturaleza enigmática del incidente continúa capturando la imaginación del público, convirtiéndose en un tema de interés histórico y provocando un debate continuo sobre las causas subyacentes de la desaparición de aviones en esa región. Número 1. Descubrimiento del cuerpo de un soldado. El descubrimiento de los restos de un soldado de la Segunda Guerra Mundial es un recordatorio conmovedor de los sacrificios realizados durante ese período tumultuoso de la historia. El cuerpo del soldado, preservado en el suelo durante décadas, ofrece una visión de las duras realidades de la guerra y el impacto duradero que tiene en las personas y sus familias, que tal vez nunca encuentren la conclusión sobre sus restos. Con el tiempo, a medida que los arqueólogos descubren y desentierran cuidadosamente los restos, se enfrentan a un complejo enigma de identidad. Mientras que los uniformes de los soldados, las armas oxidadas y los artefactos personales cuentan una historia de deber y coraje, cada elemento susurra las batallas libradas, la camaradería compartida y el sacrificio final realizado por una causa más grande que uno mismo. El descubrimiento evoca un sentimiento de reverencia y reflexión. Nos lleva a reflexionar sobre los horrores de la guerra y el costo humano que cobra.
Mientras contemplamos la vida truncada del soldado, recordamos las familias que quedaron atrás, los sueños incumplidos y el potencial no realizado. El viaje del soldado se convierte en un símbolo de las innumerables vidas alteradas y descuidadas para siempre por la brutalidad del conflicto. Al rendir homenaje a este soldado caído, rendimos homenaje a todos los que sirvieron. La solemnidad de la ocasión subraya la importancia de recordar la historia, para que no olvidemos las lecciones aprendidas y el precio que pagaron por la libertad que disfrutamos hoy. El legado del soldado sigue vivo, un testimonio del espíritu indomable que impulsa a las personas a luchar por un mundo mejor. A medida que pase el tiempo, la historia del soldado seguirá resonando, conectándonos a través de generaciones. El descubrimiento de este héroe perdido hace mucho tiempo sirve como un humilde recordatorio de la fragilidad de la vida y el impacto duradero de la guerra en la humanidad. Que este momento solemne nos inspire a luchar por la paz y la comprensión, garantizando que el sacrificio del soldado no sea en vano. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video, amigos.